Amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, en este segmento seguimos conversando con el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina. Con él estuvimos conversando sobre la situación previa y lo que generó el actual país que tenemos, este país que por todos lados viene haciendo aguas y definitivamente está en búsqueda de unas alternativas de solución definitiva para garantizar su futuro. Pero hay una institución que siempre en el término de la democracia fue prestigiosa, la institución militar. Pero en este momento, pues hay un altísimo nivel de rechazo. ¿Cuál es su visión, vicealmirante, sobre la Fuerza Armada Nacional en este momento? Gracias nuevamente, un saludo a los escuchas de tu programa en el territorio venezolano, fuera de él. Gracias por esta oportunidad nuevamente. Eh, yo fui militar durante 30 años. Yo ingresé a la Fuerza Armada en el año 61 como cadete en la Escuela Naval. Salí egresado como oficial en el 65. En ese entonces las promociones fueron aceleradas un año. La Escuela Naval era de 5 años por el problema de la lucha contra la guerrilla, que es la primera vez que el Estado venezolano utiliza la Fuerza Armada como institución de la defensa para defender la soberanía y a los venezolanos, que era la penetración fidelista en Venezuela y que hizo cabeza en la Universidad Central, en las escuelas técnicas y en algunas universidades y liceos del país. Y también en el interior, en las zonas campesinas y rurales, porque la reforma agraria que comenzó Rómulo Betancourt en el año 62 con el ministro de Agricultura y Cría, que era el doctor Jiménez Landines. Me acuerdo porque el hijo de él estudiaba conmigo, éramos compañeros, y yo conocí mucho a ese ministro a mi nivel, pues yo estaba empezando bachillerato, pero lo conocía en su casa, etcétera, etcétera. Esa reforma agraria no logró democratizar el campo, la producción. Los grandes capitales le compraron a los campesinos la bienhechuría de sus tierras a unos precios irrisorios y ellos acumularon tierras que al final del tiempo fueron productivas algunas y otras no fueron tan productivas. Entonces la reforma agraria copiada del Estado mexicano se, se atrofió durante la democracia. Eso es un comentario. Entonces las Fuerzas Armadas entramos en ese grupo de institucional de entonces. Veníamos de una dictadura, los militares eran rechazados, son rechazados y eran rechazados en el 45 también por las élites civiles y bueno, ingresamos al campo político como institución, no como individuos. Y la Fuerza Armada, después que terminó el proceso antiguerrillero en el año 85, pero antes de eso, el presidente Caldera nuevamente perdona a los guerrilleros, que era la famosa política de pacificación. Pero al pacificar a los guerrilleros, no reconoció el evento donde las Fuerzas Armadas habían dado hombres, vidas, recursos, el plan de ayuda mutua de los norteamericanos, la conformación real de la Fuerza Armada para operar en conjunto, no individualmente el ejército. Las primeras bajas del ejército fueron grandiosas contra la guerrilla. Entonces hubo un cambio importante en la estructura militar venezolana del empleo militar en defensa, que la defensa no era solamente en el campo y en el terreno guerrillero, sino en la defensa de las elecciones, porque la izquierda o lo que eran en ese entonces radicales amenazaban con evitar el proceso de elecciones donde ganó Rómulo Betancourt. Y digo esto porque a mí me correspondió, tripulante de un transporte, ir a buscar a Estados Unidos, venir aquí, donde yo me encuentro ahorita, equipamiento para 18 batallones de cazadores. Y Fidel Castro nos amenazó con torpedear el barco y hundir el barco en alta mar. Y llegamos a Venezuela después de 6 días de navegación, protegidos por submarinos, destructores y aviones norteamericanos, porque nos iba la amenaza de Fidel Castro a ese barco, que era el transporte Guayana, T-18, era que no lo iba a dejar llegar a Venezuela, porque ahí venían abastecimiento para los grupos antiguerrilleros de entonces, que fueron 18
batallones creados nuevos para la guerrilla. En ese proceso se graduaron muchos oficiales antes de los 4 años y se incorporaron de lleno a la lucha armada. Fue una lucha cruel, cruenta, de esa historia, de esa época criticable bajo tu punto de vista, no solamente por las Fuerzas Armadas, sino por los grupos insurgentes que bombardeaban, mataban policías, bueno, los bancos de Venezuela no tenían vigilancia, ni tenían puertas de acero, eran unas puertas de vidrio sencillas en ese entonces. Y en cada esquina, en cada cuadra, en cada bloque había un policía de punto que llamaban en ese entonces. Y eran hombres humildes, algunos reservistas militares, y los mataban en las calles como si fueran perros o patos. Y eso fue un periodo muy crítico. Y Caldera los perdona, los pacifica, pero no hubo acción de justicia. Y aparte de no ser acción de justicia, los incorpora a la vida política y los mantienen, porque la mayoría no trabajaban, de esa gente, de esas personas, pues, ciudadanos. Y bueno, ahí comienza un roce, una lija institucional donde fuimos infiltrados. No infiltrado solamente por Fidel Castro, infiltrado por ADE, infiltrado por COPEI. Lo que le critican ahora a Chávez en su inicio de gobierno, pues repito, está muerto, yo no lo nombro porque ya no existe. No hace falta por qué nombrarlo más. Pero bueno, no se puede dejar atrás eso. Y nosotros, los militares, fuimos partidizados, no que fuimos politizados. Es un concepto para mí equivocado. Fuimos partidizados donde las cúpulas del partido decidían a quién ascender y a quién no. De muchos combatientes antiguerrilleros, aguerridos oficiales del ejército, de la Guardia Armada de Aviación, que participaron directamente en los teatros de operaciones, porque yo lo que hacía era patrullar en el mar, para evitar que se metieran los guerrilleros que venían de Cuba y las armas que venían de Cuba. Pero hubo familias inclusive que tuvieron que mudarse, secuestro de señora, amenaza a los niños en el colegio, todo eso lo vivieron las Fuerzas Armadas en aquel entonces. Entonces, ¿qué ocurrió? Fue un deterioro cuando las guerrillas pierden, las Fuerzas Armadas se convierten en el objetivo a destruir por los grupos radicales. Y nos comenzaron a infiltrar. Y en las narices nuestras se metían. Y aparecían pintas en los baños, pintas en los colegios, en las escuelas militares, pintas en los pizarrones, pintas en los comandos, saboteo, un robo de municiones, un robo de caserina, un robo de fusiles, un robo de pistolas, para equipar los grupos guerrilleros. Y eso el sector político nunca le dio seriedad, nunca le dio importancia. Yo no le quiero echarle la culpa al sector político. Fue un problema institucional. Los poderes del Estado no funcionaban, la Constitución no respetaba, eran grupos de poder que mandaban, eran grupos importantes de todos los sectores de la vida nacional que se metían en la parte del gobierno e inclusive pretendían manejar desde afuera a las Fuerzas Armadas. Entonces el comandante en jefe, que era el presidente, a quien nosotros veíamos como la autoridad civil, pero encargada de los militares, no se ocupaba de su función como comandante en jefe. Y ahí comenzó un deterioro tan grave, y voy a decirlo con primera vez que lo voy a decir, a mí me correspondió darle una charla de la Armada, siendo ya yo almirante, a la Comisión de Defensa Ampliada del Senado. Fueron aproximadamente a la Comandancia de la Armada, fueron como 70 senadores y diputados a un intercambio institucional, y era lógico que nosotros en la Armada le diéramos la bienvenida y le hiciéramos una exposición. Entonces a mí me encargaron de hacer la exposición. Yo fui a hablar con el comandante de la Armada para ver qué orientación me daba para lo que yo iba a decir. Me dice, mira, Carratú, no te preocupes, a esos pendejos dile lo que te dé la gana. El comandante de la Armada refiriéndose a los senadores y diputados. Y eso fue mucho antes que apareciera y dice, la cosa está mal. Dije para mí adentro. Yo preparé mi conferencia, yo preparé mi exposición, 40 minutos hablándole a esas personas. Se paró un señor que yo no conocía casi ninguno de ellos, por la televisión algunas veces. No, y apellido Kaufman, que era dueño del cementerio del Este, diputado. Me dice, ¿dónde está usted metido? Y bueno, en la Marina, pues. Mi trabajo es que yo me gradué aquí 20 años hasta ahorita.
Y usted no lo conocía, nadie sabe quién es usted, porque yo tuve 17 años embarcado. Yo no tenía contacto con el medio político. A mí no me llegaron los partidos a conquistarme, porque eso era lo que hacían, a conquistar grupos, individuos, de manera individual, y valga la redundancia, que le veían proyección institucional. Entonces, Ahora, ahora a bien, eso, hay un tema, ya que usted toca esto, una de las grandes críticas que se le hacía a la figura del Congreso Nacional era el manejo, tal vez irregular o regular, del tema de los ascensos militares. ¿Usted cree que esto también tuvo que ver mucho en el deterioro de la institucionalidad dentro de la Fuerza Armada? eh, sí, no. Déjame decirte sí, porque la tradición militar venezolana viene de la batalla de Carabobo, cuando el libertador Simón Bolívar le envía al Congreso la lista de los combatientes en la planicie de Carabobo para los ascensos y le pide al soberano Congreso de la República de Venezuela el permiso para ascender en el campo de batalla a los héroes de entonces. Ambrosio Plaza, el Negro Primero, etcétera, etcétera. Pues todos esos combatientes de esa época, militares o no, porque en esa época no había escuelas militares. Los que estuvieron en la Fuerza Armada de entonces eran Bolívar y Sucre. Los demás eran de montoneras que habían en el campo con una lanza, con un machete y un caballo. Se habían convertido en héroes combatientes frente a las unidades militares formadas de Murillo, española, de la corona. Entonces, sí era necesario, porque es lo que es la filosofía que está detrás de ese acto. El soberano, que es el ciudadano, elige sus representantes al Congreso de la República. Separación de poder. El Congreso, como poder legislativo, es un poder. El poder ejecutivo en manos del presidente y el poder judicial en manos de la Corte Suprema. Entonces, el militar tiene que pasar por el Congreso y estudiar quiénes van a ser los mejores militares para dirigir la institución de la defensa, no dirigir, comandar. Y ahí es el pueblo el que designa. El grado medio del almirante no me lo dio Pérez ni Lucinchi. Es el pueblo que me asciende porque yo paso por el Congreso. Y ahí el Congreso, en nombre del pueblo, dice, sí, este puede ascender o va a ascender. Y el presidente como comandante en jefe le corresponde otorgar el ascenso. No es que el presidente asciende, el que asciende es el pueblo a través del Congreso. Ese paso históricamente fue lo que destruyó a las fuerzas más actuales. Eso lo eliminaron. Ya tenían a quien le da la gana. Bueno, llegamos a tener 2.000 generales. En mi época éramos 20 almirantes, 18, y éramos muchos. Ahorita hay 300 Sí. almirantes. Entonces la destruyeron. Pero bueno, voy a la pregunta. ¿Y por qué no? Podría decir yo, en respuesta a tu pregunta. Es porque en ese momento clientelar, la carrera militar se hace chiquita en la medida que tú subes en grado. Y el tamiz o el filtro para tú pasar a ser oficial general, oficial de línea, comandante militar, realmente con todos los honores, en nombre del pueblo, empiezan a coliarse personas por el parentesco político, por la amistad, por el clientelismo, por la jaladera de bolas mutua, no del militar al político, sino al revés, porque yo vi cosas horribles como militar en mis unidades. A mí una vez un senador de apellido Arangurri no me permitía zarpar. Y yo, bueno, mire, yo soy el comandante de este barco, yo tengo que zarpar. No, no, usted no, usted usted espera que yo me baje. Le dije, no, no, lo siento mucho, bájese. Y lo bajé del buque, del barco, en una fragata. Después me llamaron que yo le había faltado respeto al senador. Yo, un chico, ese señor me faltó el respeto a mí, porque yo tengo una misión que cumplir militar y él no me la puede parar. Así sea diputado o senador, era un senador. Y tuve una perro enorme con ese senador, siendo yo capitán de navío. Me dijo, bueno, no vas a ascender, bueno, no siendo, pero yo mi cosa la defiendo, mi posición como comandante en barco.
Entonces, hubo una injerencia tan grande, hasta las compras militares. Una vez yo estaba en un muelle y llegó un barco mercante y comenzaron a bajar tanques blindados con grúas grandísimas y ponerlas en el muelle. Entonces vino un señor que yo no me acordaba quién era, un señor, un político, un diputado, senador. Me dice, ese es el regalito para ustedes en diciembre. O sea, nos estaban regalando unos equipos blindados. ¿Y quién los pidió? ¿Quién los compró? ¿Era necesidad? ¿No era necesidad? ¿Era necesario? ¿Por qué lo compraron? ¿Cuánto costaron? Nada se enteraba uno. A usted le llegaban las cosas ahí. Aquí está su juguetico. Entonces, la institución fue prostituida. Y otra cosa que me da pena decirlo, pero espero que no sea malinterpretado. Los militares no pueden ser hombres resentidos, porque el resentido con poder se convierte en un azote. Hugo Chávez, un resentido con poder. Y todos esos pocos militares que llegaron al poder con Chávez, que se alzaron resentidos, porque ellos no tenían capacidad para dirigir el país, ni para cambiar el sistema de gobierno, pero sí utilizaron las armas de la República para irrumpir en el poder. Y ahí es donde Caldera es cómplice, porque los perdonó siendo parte de la conjura. Era un compromiso previo y se dio. Y después es electo presidente por el pueblo y electo Chávez por el pueblo. Pero fue una ruptura que hubo en ese entonces tremendamente manejada por los medios de comunicación en aquel entonces. Entonces resulta que sí o no, ahí está es por experiencia y la madurez que yo adquirí en la institución, y ahora que observo lo que está pasando, yo comparo por qué en el pasado ocurría esto y por qué ahora ocurre lo contrario, pero peor. Porque claro, es que no mejoramos, es que nosotros, las Fuerzas Armadas no existen. Desde que Caldera perdonó a los rebeldes militares alzados, que fue el 5% de la población del ejército, pues fueron los que se alzaron. Y los militares no tumbaron a Pérez, ni Chávez, ni Arias Carles, ni ninguno de esos bichos, ni la Fuerza Armada, ni ministro de la Defensa. Lo tumbaron el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rodríguez Corro, el fiscal de la República, Escobar Salón, el presidente Caldera, Bureri Rivas, Don Vías Terán, Mario Moronta, Teodoro Pecojo, José Vicente Rangel, Américo Martín, Pablo Medina, Aristóbulo, todo ese poco de señores tumbaron a Pérez. Entonces ahora yo me resiento, y lo digo con fuerza, no fuimos nosotros, fueron las autoridades y élites políticas que tiraron una conjura civil-militar, porque fue civil-militar, para derrocar a Pérez. Y ahora, ¿qué ocurre? ¿Cómo hacemos? Yo hice un doctorado en ciencia política, y me disculpa que lo repita, y fui a un foro en la Universidad Católica Andrés Bello, relación civil-militar. Porque la relación civil-militar es la relación del militar con el ciudadano, no con el partido, ni con el político. Ahora, la relación partido-Fuerza Armada es otra, donde interviene directamente el presidente de la República, porque es el comandante en jefe. Y eso tiene que ser muy claro. En Venezuela esa cosa no ha funcionado así. Entonces, en ese foro, yo le dije al profesor Domingo Irwin, que falleció en paz descanse, habíamos como 20 personas, la mayoría a nivel doctoral, y ahora algunos historiadores que escriben mucho por la prensa y libros y cosas de esas. Y yo le dije, a los caballos le abrieron las puertas y están en la sabana dispersos. ¿Quién los recoge? ¿Qué quise decir? Metieron a los militares en la conjura civil-militar. Los metieron en la lucha de partidos. Después que se alzaron y el pueblo los eleva a la categoría de poder político nacional, ¿quién le quita el poder? No hay ahorita nadie, ni María Corina, ni todo ese poco dicho junto, ni ninguno de los que está hablando va a lograr lo que están prometiendo, porque es necesario un cambio político. Y el cambio político ellos no lo procesan,
Los partidos políticos quedaron atrás, se destruyeron ellos mismos. En estos últimos 23 años, ¿qué ha sido el ámbito de partidos en Venezuela? Un negocio, un mercadeo. Y el pueblo pasando hambre. En la vida Venezuela había estado tan peor. ¿Y ellos cómo están? Te pongo mi ejemplo. Yo vine aquí a Estados Unidos a visitar a un hijo mío y no pude regresar. Me negaron el regreso al país. Yo no es que me salí, me vine para acá a vivir de mis millones, porque eso es lo que dicen muchas personas, o algunos. No, no, yo no pude regresar. Yo me quedé con un par de zapatos, 2 pantalones y 2 camisas. Así quedé yo aquí. Y tengo 9 años. Siempre tratando de luchar por el país. Pero la gente no reconoce. No en el caso mío, yo no quiero que me reconozcan nada, yo soy como soy porque esa es mi convicción de ciudadano y de hombre nacido en Venezuela. No necesito que me reconozcan ahí nada, pero yo veo las cosas que ocurren, el silencio, el compadrazgo, dígame el chasco con Guaidó. No han rendido cuentas. Entonces yo voy a reciclar ahora el poder político nacional aceptando un individuo que tuvo 3 años o 4 años viviendo y disfrutando el poder y el dinero, repartiendo plata a embajadores, a personas, negociando. Ahora yo, venezolano, le voy a dar el poder a él y a todos los de la Mesa de Unidad y a todos los que durante 20 años no lograron concretar una acción política para salir de la dictadura porque se ocuparon de ellos y no del país. Y se ocuparon de ese dinero porque la mayoría tienen una vida cómoda sin haber producido un centavo, porque ninguno trabaja. Ninguno tiene un oficio conocido. Son graduados en la universidad, profesores, abogados, economistas, militares también hay, pero que han producido algo de su trabajo. No, no. Entonces yo tengo que ahora ir a votar en un cañón sin salida, a escoger a unos tipos o en el medio de una gran cantidad de personas y con sus intereses, escoger a uno, que puede ser Rosales, un tipo que ya nos traicionó en el 2007, que puede ser Capriles, que nos traicionó en el 2013, que puede ser María Corina, una señora que no tiene entidad ni equipo para gobernar. Otros más, hay muchos. Pérez Viva, Uña, Pérez Viva yo lo tuve que sacar del avión presidencial coleado. Yo, jefe de casa militar, el tipo era candidato. Y coño, ¿cómo yo lo puedo respetar? ¿Cómo yo puedo sentir afecto, políticamente hablando, por una persona que yo lo vi infringir la ley? Infringir los límites que no podía alterar porque era diputado. Yo soy diputado. Usted es diputado, yo soy el jefe de la casa militar. Usted se baja del avión. Y lo bajé. Al ministro de la Defensa lo bajé del avión porque se colió Ochoa y se lo dije al presidente Pérez. Yo, tiene razón, almirante, no te he invitado. Entonces, porque aquí el abuso, el oportunismo, el restacorismo, el meterse per se en las cosas es lo que ha destruido al país y ha hundido al ciudadano en una desconfianza. Necesitamos un cambio político, necesitamos una estructura militar nueva. Hay gente que dice que la va a eliminar. Imagínense ustedes lo que hubiese ocurrido con Venezuela si en los 60 no hubiese habido Fuerzas Armadas. Bueno, Carratú, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. De verdad que cuando conversa uno con usted, pues siente que siempre falta algo. Tendremos la oportunidad de seguir conversando sobre otros temas un poco más actualizados en el momento que nos corresponda. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. Yo quisiera finalizar, si me permite, 2 minutos. Sí, claro, cómo no. Después de cada entrevista, conversatorio así como el de hoy, yo siempre pretendo dejar un mensaje. Y es el siguiente: acéptenlo o no, pero es mi manera de pensar. Yo respeto la de los otros. Y por eso, a través de ti, me atrevo a decir lo que pienso. Venezuela no sale de este problema vía electoral, porque el pueblo no cree en los políticos, en los partidos. Esos partidos perdieron 20 años engañando y manipulando a los venezolanos, negociando con el gobierno, todos. No hay ninguno, no hay ninguna excepción. Y no me refiero a negociar dinero, negociar cuotas de poder, negociar permanencia en los medios, negociar seguridad y negociar un equilibrio político que no existe. Con esas personas Venezuela no sale.
nos defraudaron y nos utilizaron. ¿Qué debe ocurrir? Un cambio político, pero el cambio político en una transición política, no en una elección. Y para que haya la transición política hay que sacarlos del poder. Lo demás es cuento de camino, mentiras y manipulaciones de grupos de poder, de gobierno u oposición, que mantienen un status quo, recibiendo dinero, negociando prestaciones y negociando beneficios, y el pobre dividido en una sola clase. Miserables, todos, porque tengo familia en Venezuela, toda mi familia está allá, y me cuentan para comer, el hospital, la seguridad, los muchachos, el carro, la batería, los cauchos, la pintura para la casa, la reparación, el tránsito, el autobús, el carro, nada funciona. Entonces, ¿qué están prometiendo? Yo lo que tengo que prometer es libertad, trabajar todo por la libertad, no por un partido, no por una persona que va a ser presidente o no en la primaria. Ya escogieron, hay uno de las primarias, de las primarias que hubo en el año 2000, creo que fue 2007, 2008, unas primarias que hubo, no me acuerdo de la fecha. Había que pagar 1 millón de bolívares para participar en las primarias. No sé cuánto están pagando ahorita, si es que están pagando. Y recoger firmas. Hubo 2 candidatos de ellos que falsificaron la firma. Yo me enteré, yo lo supe. Después me la acerqué y le dije, ¿cuántos votos sacó? De ese 1 millón de firmas, ¿cuántos votos sacó? No me responda. Por eso es que nosotros estamos mal.